Hola, mi nombre es Fernanda Mendoza Ortiz y estaré resolviendo este circuito eléctrico por medio del método de supernodos, ya que si identificamos los nodos 1, 2 y 3 y un nodo tierra, vemos que tenemos una fuente de voltaje independiente V1 de 4 voltios conectada con sus terminales no al nodo en tierra, sino que a los nodos 2 y 3. Y es por esto que seleccione el método de supernodos, el cual resulta conveniente porque una incógnita que tiene el circuito es Vx, donde la ley de corrientes de Kirchhoff, empleada en los análisis de nodos, nos representan las corrientes que interactúan en el circuito en función de voltajes y resistencias. Entonces se pueden encontrar los voltajes que interactúan en el circuito con mayor facilidad. Entonces esto resulta conveniente. Primeramente, el supernodo que seleccionaré entonces se delimita por esta malla entre el nodo 2 y 3, en donde un cortocircuito que nos elimina la fuente de voltaje hace que estos nodos 2 y 3 se vuelvan uno solo y sea más fácil el análisis. Ahora, propiamente el voltaje que interactúa en el nodo 1 solamente se limita al voltaje de la fuente de 5 voltios, entonces 5 voltios es el voltaje del nodo 1. Pero para el supernodo, la corriente de un cuarto se va a igualar al resto de las corrientes expresadas en función de voltajes y de resistencias que interactúan con el nodo 2 y 3, que es el supernodo. Primeramente, la interacción entre el nodo 2 menos el nodo 1 de 5 voltios sobre 30 voltios, la interacción entre el nodo 2 y tierra y su resistencia entre estas dos de 45 ohmios, y el nodo 3 y el nodo tierra y con su resistencia entre estos dos de 1 ohmio, conforman una primera ecuación de un sistema de ecuaciones que nos ayudará a encontrar los voltajes de los nodos 2 y 3. Entonces esta sería una ecuación 1. Y la segunda ecuación sería la interacción propia entre los nodos 2 y 3 y expresada en función de su voltaje, que el nodo 2 menos el nodo 3 serían 4 voltios, que es la fuente de voltaje que tenemos, en el orden en el que están positivo y negativo las terminales de la fuente. Ingresando las ecuaciones 1 y 2 planteadas a la calculadora programable, encontramos que el nodo 2 tiene un voltaje de 4.1842 voltios y el nodo 3 un valor de 0.1842 voltios, con lo que ahora se puede encontrar el voltaje Vx, que lo determina la interacción entre el nodo 2 y el nodo tierra, sus voltajes respectivamente. Entonces sería el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo tierra, que sería 0. Entonces Vx es el voltaje del nodo 2, que es 4.1842 voltios. Ahora, si nos fijamos en la malla generada por el supernodo, en el nodo 3 podemos determinar la corriente que pasa por la fuente de voltaje, ya que tenemos voltaje, pero quisiéramos también saber quizás su corriente y su potencia. Entonces, en el nodo 3 podemos ver que ingresan tres fuentes de voltaje, de corriente, perdón, una, dos, tres, y sale una corriente solamente del circuito, del nodo. Entonces, teniendo estas cuatro corrientes que interactúan con el nodo, se puede encontrar IX. Para encontrar entonces y analizar este nodo 3 respectivamente, primero necesitaríamos poder determinar la corriente que se transporta, que se traslada entre el nodo 2 y el nodo 3, que son estos dos que forman el supernodo. Y esta corriente, en función de los dos voltajes, sería nodo 2 menos nodo 3 sobre la resistencia de 54 ohmios. Y esto, entonces, tendríamos los valores de 4.1842 menos 0.1842 sobre 54. Ingresando esta ecuación a la calculadora, encontramos que la corriente entre el nodo 2 y 3 es de 0.074 amperios. Y ahora, otra incógnita que tenemos antes de encontrar Ix es precisamente la corriente que sale del nodo 3. La corriente que se encuentra saliendo del nodo 3 puede ser calculada simplemente con la relación entre el nodo 3 y el nodo tierra y la resistencia de 1 ohmio que se encuentra entre estos dos. Entonces sería N3, su voltaje menos 0 entre 1, que simplemente sería entonces el voltaje del nodo 3, que es 0.1842 amperios. Entonces, teniendo ahora tres de las cuatro corrientes que actúan en el nodo 3, podemos plantear una ecuación donde entran la corriente de un cuarto de ohmio, la corriente entre el nodo 2 y el nodo 3, entra también la corriente de la fuente de voltaje de 4 voltios y sale la corriente del nodo 3, y esto lo podemos ingresar a la calculadora programable y encontramos que la corriente de este fuente de voltaje de 4 volts es de menos 0.148 amperios, y para encontrar su potencia, entonces, recordamos que potencia simplemente va a ser voltaje por corriente. Entonces, tenemos un voltaje de 4 volts por menos 0.14874 amperios. Y esto nos da un resultado de menos 0.59949 watts ingresados en la calculadora, que es la potencia que pasa por la fuente de voltaje de 4 volts.